Bien, abra su Biblia en Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo 5, versículo 6. Vamos a continuar con la serie que estamos desarrollando, verdaderos discípulos. Y ese es el tema número 13, tercera parte, o parte 3. Mateo capítulo 5, versículos 6 y 7. Dice así: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bien, aquí el Señor Jesús está usando de una manera metafórica dos de los apetitos que tenemos los seres humanos, a los cuales cada día tenemos que satisfacer, que es el hambre y la sed. Pero las palabras que usó Jesús y que se traducen aquí en el idioma original hablan de un hambre y una sed, pero en un sentido intenso, al grado de desfallecer por hambre y por sed. Cuando alguien tiene mucha hambre que no ha comido, no tiene fuerza. Entonces habla de una sed intensa de las cosas de Dios. En este caso habla de un sentir intenso de satisfacer la sed, pero él lo usó de una manera metafórica para enseñar que sus discípulos son personas que deben de ser hambrientos y sedientos. Pero esta hambre y esta sed, ¿de qué es? No es de pan, ni de agua como la que tengo aquí. Jesús a la samaritana le dijo: todo el que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. O sea, iba a satisfacer todo lo que los seres humanos espiritualmente necesitamos a través de esa sed. Siempre que tenemos sed de Dios, Él nos satisface, nos llena. Por eso dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed. Pero ¿de qué tienen hambre y sed los verdaderos discípulos? El carácter del discípulo debe estar formado por esta necesidad de satisfacer, de hambre y de sed, de justicia. Digan todos justicia. Ahora, ¿qué significa? Tiene múltiples significados justicia, pero déjeme decirle a qué no se refiere. No se refiere a que si usted tiene un familiar en la cárcel que es inocente, entonces usted tiene hambre y sed de justicia y usted será saciado. No está hablando de eso. Una vez escuché a un predicador diciendo que a eso se refiere, y no es verdad. Eso es un error garrafal de interpretación. Entonces, ¿a qué se refiere? Bueno, la palabra justicia viene del griego dikaiosune, y dikaiosune habla de una cualidad de carácter. Habla de un rasgo de carácter que tiene que ver con lo recto y lo justo. Y en primera instancia, justicia, se habla de un Dios de justicia. Entonces, cuando se habla de un Dios de justicia, se habla de un Dios que es recto y justo, ¿sí? Y que todo lo que Él hace es justo. Él da la paga justa al pecado, al que desobedece. Todas las cosas, dice la Biblia, que Él es la roca cuya obra es perfecta. Justo y recto es Él. Entonces, este es un rasgo en el carácter de Dios. La justicia, es decir, lo recto y lo justo. En Romanos capítulo 3, versículo 5, ahí se contrasta precisamente la rectitud, la fidelidad de Dios con la corrupción del hombre y la falta de integridad y rectitud de nosotros los hombres. Romanos 3, versículo 5 dice: y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? No es injusto Dios que castiga con justicia
la desobediencia y el pecado. Entonces, noten cómo está contrastando aquí la injusticia nuestra, o sea, nuestra falta de rectitud, nuestros errores, nuestros pecados, lo incorrecto. Se resalta la justicia de Dios. En ese sentido es la palabra dikaiosune, pero tiene muchos más significados que voy a ir explicándoselos. Por ejemplo, cuando dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, allí ya está hablando entonces de un rasgo de carácter, de una cualidad de carácter en sus discípulos. ¿Se acuerdan que Dios desde el Antiguo Testamento dijo: sed santos como yo soy santo, sed justos? Cuando se habla de una persona, es un justo, tiene varias implicaciones, pero una de ellas es un hombre, es una mujer recta, ¿sí? Es una mujer que hace las cosas justas, que hace las cosas buenas, justas y rectas. Entonces se habla de una mujer o de un hombre, de un cristiano que es justo, pero tiene otras implicaciones también cuando Jesús dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es decir, que al ser un rasgo de carácter, del carácter de Dios, como Él quiere implantar y formarnos a su imagen de carácter, eso significa, entonces los verdaderos discípulos de Jesús también deben de tener, o su rasgo de carácter es un deseo de la justicia de Dios. ¿En qué sentido? Fíjense, tiene varias aplicaciones, les explico otra. La justificación. ¿Qué es la justificación? En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es decir, ¿qué es la justificación? Bueno, es el acto por el cual Dios declara absuelto, sin delito, sin pecado, a todo aquel que ha creído en el sacrificio de Cristo. En ese momento se aplica la justicia de Dios en el sentido de que como Él es justo y debe castigar el pecado, nosotros somos los que deberíamos de haber sido castigados, pero Cristo murió en nuestro lugar. Entonces la justicia de Dios, por la desobediencia de nosotros, fue satisfecha, porque la justicia de Dios también demanda, como Él es justo y recto, no puede pasar, Él es muy serio con el pecado, tan serio que mandó a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, los verdaderos discípulos necesitan reconocer en primera instancia que necesitan la justificación de sus pecados, el castigo de sus pecados, pero Cristo los llevó por nosotros en la cruz. Por eso es que ahora tenemos una relación con Dios, porque dice en Romanos 5:1 que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Es decir, la justicia de Dios quedó satisfecha porque Él es recto y justo. Repito, Cristo murió por nosotros. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo, en esos momentos somos declarados ¿qué? Justos, absueltos de pecado. Romanos 3:24. Romanos 3:24. Fíjese lo que dice allí. En el 23. Romanos 3:23. Vamos al 22, discúlpeme. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, aquí se aplica la justicia de Dios, la justificación, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, solamente. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos, ¿qué? Pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie merece nada, ¿verdad? Por eso ese asunto de que yo merezco, yo no merecemos nada. ¿Qué es lo que merecemos? El infierno. Eso es lo que merecemos. Si de justicia se habla de merecimientos,
lo que merecemos es el infierno, nada de eso que andan diciendo algunos. Sin embargo, por la fe en Cristo, fuimos justificados y tenemos paz para con Dios. Arreglamos cuentas y en ese momento entramos en una correcta relación con Dios que solo puede ser a través de Jesucristo. Ahora, sigo diciendo, leyendo el 24. Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados, declarados sin mancha, sin pecado. Ya no hay delito que perseguir cuando alguien se arrepiente y lava sus pecados en Cristo. Eso significa, siendo justificados por 500 pesos al mes. Gratuitamente, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención significa pagar un precio por rescatar a un esclavo. Nosotros éramos esclavos del pecado, Cristo pagó el precio por el pecado, que fue su muerte. Entonces nosotros ya no tenemos que pagar nada. Versículo número 25. A quien Dios, o sea Cristo, puso como propiciación, esta palabra significa en lugar nuestro, por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué? Su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Fíjense, para manifestar, ¿qué? Su justicia. ¿Qué significa manifestar su justicia? Lo recto y lo justo. ¿Pecaste? Mereces castigo. Lo justo es el infierno, pero nos amó y mandó a su Hijo a morir y a pagar por nosotros. Entonces, todo esto tiene que ver con la justicia, la rectitud, etcétera. Entonces, otro versículo, 2 Corintios 5, 21. 2 Corintios 5, 21. Aquí está una vez más el mismo principio. 2 Corintios 5, 21 dice, al que no conoció pecado, ese se llama Cristo. O sea, significa que nunca pecó. Luego dice, por nosotros, ¿qué hizo de él? Lo hizo pecado. O sea, significa que llevó nuestros pecados en su cuerpo y los expió, los borró cuando él murió. Y al creer nosotros por la fe, somos justificados. Entonces encontramos una correcta relación con Dios. Por nosotros lo hizo pecado para que nosotros, los que creemos, se refiere, fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios en él. Significa que en nosotros ya se aplica la declaración de Dios de rectitud, que ya no tenemos pecados, mejor dicho, que ya no tenemos pecado, que nuestros pecados, que nuestra vida pasada ya fue borrada, ya no existe más. Y esto, repito, viene a través de la fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Vamos a otro texto, Primera de Pedro 1, Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, o sea, todos los que eran perseguidos, estaban en la persecución, expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, o sea, a todos los que creen en Cristo en cualquier parte del mundo, elegidos según la presciencia de Dios, o sea, el conocimiento previo que él tenía de quién le iba a conocer y quién no. Dice, de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué nos escogió? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Fuimos rociados con qué? Con la sangre de Jesucristo, es decir, limpiados. Y en ese momento, el nuevo discípulo, el nuevo creyente, es justificado totalmente de sus pecados. Entonces, una vez que el discípulo sabe, como nosotros, que ya somos justificados del pecado, que la paga de nuestros pecados ya la llevó Cristo, tenemos paz para con Dios, entonces, ahora lo que sucede
a continuación es que el verdadero discípulo de Jesús, al saber que ha sido justificado, ahora el Señor empieza a trabajar en su carácter. Y es aquí donde entramos ya de lleno al tema. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí ya hambre y sed de justicia habla de un hambre y de hacer lo recto, ¿sí? De hacer lo justo. Habla de un deseo desesperado, intenso por agradar a Dios, por hacer la voluntad de Dios. Yo no sé si usted, que me está oyendo aquí, tiene esa hambre de agradar a Dios, tiene ese deseo de agradar a Dios. Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, cuando cometemos algún error nos duele y decimos: Señor, ayúdame, ayúdame, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sabe que Martín Lutero, que fue el que consumó la reforma de la iglesia allá en la Edad Media, en el 1500 y pico, este hombre sufría mucho porque tenía un profundo vacío en su corazón? Entonces él buscaba y buscaba, pedía consejo: ¿cómo hago? Porque estoy desesperado, yo sé que si muero me voy al infierno, decía. Entonces alguien le dijo: métete a un convento y allí te van a decir cómo, por medio de hacer cosas, tú te vas a ir al cielo y limpias tus pecados. Entonces él cuenta en su biografía que se metió a un convento a la orden de los agustinos, y eran los más estrictos. Entonces ellos solían golpearse la espalda, ayunaban mucho, o sea, afligían su carne, su vida, su cuerpo, para ganarse el favor de Dios. Pero Martín Lutero decía que seguía con ese mismo vacío en su corazón. Entonces una vez fue a confesarse y duró 11 horas confesándose. Dice la historia o su biografía que se confesaba diario. O sea, había una carga inmensa, pero había algún deseo de encontrar a Dios. Un día se fue a confesar con un sacerdote que posteriormente fue su tutor, su consejero de toda la vida. Entonces, al ver la aflicción de Lutero, le dijo: mira, tú vas a encontrar lo que yo ya encontré, lee las Escrituras, le dice. Mira solamente a Cristo, mira su sacrificio, y allí vas a encontrar la paz que tanto estás deseando. Y Martín se metió en las Escrituras y encontró: el justo por la fe vivirá. O sea, por la fe en el sacrificio de Cristo es que va a tener la vida eterna. Entonces, una vez que él recibió la justificación de sus pecados, entró en una relación correcta con Dios. Él se dedicó, Dios empezó a moldear su carácter y comenzó a hacer lo justo y lo recto. Por eso se le llama reformador de la iglesia, porque en ese tiempo la iglesia, que era una sola, la iglesia católica, estaba en la peor de las corrupciones. Los cardenales eran inmorales, traficaban con la fe de las personas, les sacaban el dinero, les cobraban por misas, les cobraban por casarlos, por bautizarlos. Era todo un comercio, como desgraciadamente el cristianismo de hoy así está. Entonces, como él era un hombre justificado con Dios y quería hacer las cosas justas, equitativas, rectas, pues se tuvo que levantar en contra de la mentira. Entonces, ahí se manifestó en este hombre la rectitud y equidad de carácter. Ahora, fíjate, cuando Jesús habló de hambre y sed de justicia, era precisamente eso, un deseo de hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿De verdad? ¿Pero es un deseo que te apasiona o no? ¿Es un hambre por conocer la verdad de Dios y hacerla? Eso es. Ahora, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 33. Este pasaje pues es muy conocido, pero yo quiero que lo leamos. Jesús está hablando acerca del afán en su contexto anterior. Está hablando de no preocuparse como lo hacen los paganos, de qué voy a comer, qué voy a vestir,
ay, ¿qué sería el día de mañana? Quiero asegurar mi futuro y todas esas cosas. Ahora, noten en Mateo 6, vamos al versículo 31. No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? O sea, no se afanen tanto en esto que habla de las cosas terrenales. Versículo 32. Porque los gentiles, y aquí gentiles significa los paganos, los que no conocen a Dios, buscan todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? Vestido, comida, diversión. Diversión, comida, vestido. Para eso vive nada más. Entonces, todos sus anhelos, todos sus hambre y sed está en conseguir cosas materiales. Pero Jesús dice, ustedes, mis discípulos, no se van a preocupar tanto en eso. ¿Qué les enseña? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial, escuchen bien, discípulos del Señor, porque el que no es discípulo pues no puede entender esto, por más que se le explique. Es imposible, porque al no nacer de nuevo, no puede entender las cosas del reino de Dios. Se le hacen ilógicas, irrazonables y ¡ay, qué locura!, dicen. Bueno, entonces esto es para los discípulos. Pero vuestro Padre sabe, conoce, entiende que tenéis necesidad de estas cosas. ¿Qué significan estas cosas? Comida, vestido, descanso, suplir las necesidades que se requieren para vivir en este mundo, en esta tierra. Él sabe que tú necesitas un trabajo. Él sabe que necesitas vestir, Él sabe que necesitas una casa, Él sabe que necesitas comer, Él sabe que necesitas pagar las cuentas, los impuestos, Él sabe. Ahora, la razón de nuestro existir es vivir para ganar, para comer, para vestir. ¿Ustedes creen que ese es el propósito de un verdadero discípulo de Jesús? No, porque el Señor dice, Él ya sabe de qué necesidad tienen ustedes. Antes, dice, y todas estas cosas, sabéis que tenéis necesidad de todas estas cosas. Versículo 33. Fíjate cómo pone en orden las cosas. Primero lo celestial, y eso te trae como consecuencia lo material. Mas buscad, yo quiero subrayar la palabra primeramente. Significa sobre todo. Sobre todo lo que tú busques en esta vida. Está bien que quieras terminar una carrera, está bien que quieras un mejor trabajo, está bien. Pero que tu afán no sea más que buscar lo que sigue a continuación. Mas buscad primeramente el reino de Dios. El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Sería toda una serie que posteriormente de seguro vamos a compartirles, pero eso viene más adelante. Pero en pocas palabras, un reino es un territorio donde hay un rey que dicta las leyes que gobiernan a los que viven en ese reino. Bueno, ¿quién es el rey? Pues Dios. Jesús es el Rey de Reyes. Bien, ¿sobre quiénes va a reinar ese rey? Sobre los que viven en ese reino. ¿Cómo entras en ese reino? Naciendo de nuevo. Si tú eres hijo de Dios, entonces a ti te deben de gobernar y a mí nos deben de gobernar las leyes del reino. ¿Saben cuáles son las leyes del reino? Todo esto que estamos viendo. Y mucho más que nos falta, Entonces, esas leyes del reino van a gobernar las vidas de los que viven en el reino de Dios. Entonces, una de esas leyes es buscar primeramente el reino de Dios, o sea, las leyes que nos gobiernan y su justicia. ¿Qué significa aquí su justicia? Todo lo justo, todo lo correcto, todo las instrucciones de Dios. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Yo debo buscar cómo amar más a mi esposa y a mis hijos.
Yo debo de buscar cómo, si eres un comerciante, tú debes de buscar la justicia, lo recto, lo justo, las leyes que gobiernan a un hijo de Dios, de cómo debe conducirse en el mundo. ¿Con tranzas? ¿Con mordidas? ¿Con ese tipo de cosas? ¡No! Pero eso es lo que hace la gente allá afuera. Nosotros somos llamados a vivir otro tipo de vida, hermanos. Si decimos que somos del reino de Dios, si decimos que somos discípulos de Jesús, entonces dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, hacerlo recto, pero con un hambre, con un deseo de verdaderamente hacer las cosas bien. Y luego añade, y todas estas cosas, ¿qué? Serán añadidas, puesto que el Padre lo sabe, que tenéis necesidad. Si tú buscas primeramente agradar a Dios, hacer su voluntad, pero un hambre y una sed de hacer lo correcto, ¿sabes cómo viene lo demás? Por añadidura. El problema es que no todos los discípulos creen esto. Se lo saben de memoria, es de los versículos que casi todo cristiano se lo sabe, pero que muy pocos, tal vez poquísimos, practicamos, dijo el otro. Pero, fíjate bien, por eso muchos cristianos se meten en problemas y en situaciones que no deberían de tener. Ya de por sí la vida trae sinsabores y cosas que vienen. Ahora imagínate, en lugar de ser gobernados por las leyes del reino, por la palabra de Dios, buscamos lo que los paganos buscan. Mejor posición, mejor económica, social, de todo. Y el Señor dice, no. ¿De qué tienes hambre entonces? ¿De reconocimiento mundano? Bueno, pues esa es tu recompensa, les dijo a los fariseos. ¿De qué tienen hambre y sed? ¿De qué es por lo que ustedes trabajan? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es la razón de su existir aquí en la tierra? Entonces Jesús lo establece muy claro. Busquen primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Así que, termina el 34, no os afanéis por el día de mañana. O sea, preocúpate hoy por hacer la voluntad de Dios. ¿Están comprendiendo? No me contestaron. ¿O están muy pensativos o están medio dormidos? No, yo los veo así pensativos, así como diciendo, ay, soy medio gentil. Entonces, buscar el reino de Dios y su justicia habla de una actitud del corazón del discípulo. Habla y manifiesta lo que tú estés buscando en esta tierra. Fíjate bien, eso revela lo que hay en tu corazón. Tu afán por lo que buscas en esta tierra revela lo que hay en tu corazón. Porque eso es lo que estás buscando. La pregunta es, ¿qué estás buscando? ¿Qué estamos buscando? ¿El reino de Dios y su justicia o las cosas que buscan los paganos para asegurar nuestro futuro, para dejarle algo a mis hijos? Están comprendiendo, ¿verdad? Porque los veo muy serios, dormidos. Hoy no se me están durmiendo. Gloria a Dios. Entonces, habla del estado del corazón que tiene un discípulo. Habla del orden que tiene el discípulo en su corazón respecto a lo celestial y a lo terrenal. Otra vez, lo que tú buscas en esta tierra, eso es lo que está en tu corazón. Seguramente muchos, algunos, pocos, muchos, no sé, de los que estamos aquí, estamos buscando las cosas terrenales. Estamos queriendo tener logros terrenales. Mira, eso
hay que hacerlo, pero primeramente, ¿qué debemos de buscar? Agradar a Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi familia? El otro día me estaba diciendo Chava Pardo, oye Chuy, pastor, tuvimos que suspender la reunión de matrimonios porque estaban viniendo bien poquitos. Pues seguramente ya han de ser unos esposos maravillosos, ¿verdad, señoras, que sí? Ya ves, Chuy, tuvieron duda. Pero ¿qué tal con otras cosas? ¿Qué están buscando? Realmente nos falta muchísimo para ser verdaderos discípulos. Quiero pensar que estamos en desarrollo. Nada más que si pasan 40 años usted sigue igual, hermano. Mire, todas esas frases de que pues así soy yo, vieja, y aguántate porque así soy yo. Eso a mí me hace ver varias cosas. Número uno, que probablemente usted no es hijo de Dios. Porque nadie que es un hijo de Dios va a quedarse como está. Porque el Padre lo disciplina y lo mete en cintura y le está. Entonces, si a usted no lo disciplina el Señor, no lo encamina, no lo mete en estrechez, no prueba su corazón, su vida, es porque no es hijo de Dios. Entonces, bueno, se puede dormir, le doy permiso, porque este mensaje no es para usted. Pero, si usted es hijo de Dios, esto es para usted. Entonces, ¿qué estamos buscando? Yo debo de buscar, fíjese, por ejemplo, como pastor, yo debo de buscar el reino de Dios y su justicia en este sentido. ¿Qué es lo correcto que yo debo hacer como pastor? ¿Qué es lo recto y justo delante de Dios que yo debo hacer como pastor? Bueno, ¿dónde están las leyes que gobiernan la iglesia? En la Biblia. Entonces, ¿qué tengo yo que predicar? Según la Biblia, la palabra de Dios. Lo más equilibrado posible. Ahora, si yo como pastor no busco hacer la voluntad de Dios, entonces no estoy siendo un hombre justo en ese sentido. Justificado mis pecados ya. ¿Sí lo entendió, no? La diferencia. Pero ahora tengo que buscar la rectitud del mensaje, la rectitud de mis motivaciones. Y aquí es donde muchos ministros patinamos, ¿eh? ¿Por qué? Porque la actitud y el deseo de muchos es quitarle el dinero a la gente, mentirles, estafarlos, engañarlos, de que llévele este pañuelito a su mamá que está enferma, pero déjeme un billete. Cosas de esas, y eso es injusto, hermanos. Eso no es recto. Entonces, escúcheme, es muy fácil discernir a una persona en este sentido. O sea, ¿qué hace? ¿Qué dice? ¿Cómo vive? Entonces, cuando Jesús está enseñando, acuérdense que está toda la multitud, ¿no es cierto? Y les dice, enseñándole a sus discípulos, bienaventurados los humildes de espíritu, los pobres en espíritu, los que reconocen que me necesitan. Bienaventurados aquellos que lloran porque saben que no pueden. Entonces vienen a mí, entonces yo les ayudo. Bienaventurados los mansos, los humildes que atienden a mi palabra. Y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. O sea, cuando tú tienes hambre, ¿qué vas y buscas? Comida. Si tú tienes sed, ¿qué haces? Vas y buscas un buen vaso de agua. Si tú tienes hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia, ¿qué buscas? El problema es que en muchos o en algunos no hay hambre ni sed. Por lo tanto, no viene esa bienaventuranza, no viene esa felicidad que es algo interno. ¿Por qué? Porque no hay ese contentamiento, como decía Pablo. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé tener abundancia y sé tener escasez. Estoy preparado para enfrentar cualquier cosa. Estoy contento, cualquiera que sea mi situación.
Entonces muchos no están contentos. Fíjense, los que no tienen, si no están bien ubicados, no están contentos con su escasez. Pero otros que están bien, no están contentos con lo que tienen y siguen buscando más. Ahora, ¿dónde está el secreto aquí de la bendición de Dios? En buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Y mire, hermano, ese es un principio tan sencillo, tan poderoso a la vez, pero muy poco atendido. Algunos no duermen pensando cómo lograr cosas, y de preocupación inclusive, si el Señor sabe que tiene necesidad, pero como estamos tan enfrascados en eso, acuérdense la historia de Salomón, que Dios le dijo, pídeme lo que quieras. ¿Qué le pidió Salomón? Dame sabiduría, Señor, dame inteligencia, corazón sabio, inteligente, para poder gobernar a este pueblo. ¿Qué hizo? Lo recto, lo justo. Ese tenía hambre y reconocía su necesidad de que le faltaba la sabiduría y le pidió a Dios. Y Dios se halagó, Dios se puso contento, Dios. Bueno, no es que él esté triste, sino que le agradó, dice, se gozó su corazón de Dios. Y dijo, Salomón, dice, por cuanto me pediste, no me pediste riquezas, ni la vida de tus enemigos, ni todas esas cosas que todo mundo pide, venganza y mira, Señor, y dale duro y cosas de esas. Mira, te doy la sabiduría y aún te añado, así dice, lo que no me pediste, riquezas y gloria, o sea, reconocimiento, fama. Fíjate nada más. ¿Están entendiendo cuál es el orden? Entonces, fíjate, el salmista decía, en el Salmo 42, versículo 1 y 2, decía, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Y hace una similitud, es un símil, es algo, así como el ciervo allá en el bosque, en tiempo de seca, de sequía, que busca desesperadamente un ojo de agua, un riachuelo, un poco de agua, porque siente desfallecer, dice, como el ciervo brama, o sea, anhela, porque sabe que si no bebe, se muere. Dejen de beber agua un solo día en este tiempo y verán qué les pasa. Salud. Te vas a deshidratar y es peligro, te mueres. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, fíjate, así, clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Yo no sé si tú tienes sed de Dios o no. No sé, pero... Entonces los discípulos de Jesús están hambrientos y sedientos. ¿De qué? De justicia. ¿Qué significa? De hacer lo que le agrada a Dios, de hacer lo justo, de hacer lo recto, de hacer su voluntad, de llevar una vida recta, íntegra, porque ellos, dice, serán saciados. Hace unos días, esta semana pasada, recibí un correo que me conmovió así, o sea, se me hizo un nudo en la garganta de leer lo que alguien me estaba escribiendo ahí. Dice que, aquí estoy yo escribiendo el correo, pero está mi esposa y mis hijos. Tenemos 4 años de convertidos a Cristo. Dice, tenemos un hambre profunda, desesperada, dice, de Dios. Tenemos mucha hambre de Dios. Dice, nosotros vamos a una iglesia, pero no nos llena y buscamos, dice. Entonces encontramos la página de Casa de Oración y ha venido a darnos más. Pero pastor, dice, estamos más desesperados porque eso nos ha producido más hambre y más sed. Dice, sabe que mi esposo y yo, aparentemente por lo que me dice en el correo, él es profesionista y ella también tiene alguna carrera, por lo que me dice en el correo. Dice, pero sacamos el tiempo, no sabemos de dónde,
y estudiamos 6 horas diarias la Biblia. Yo todavía no le contesto el correo porque apenas me entró y hoy en la tarde le voy ¿cómo le hace? Díganos, ¿cómo le hace? Lo voy a poner, díganos, para decirle a los hermanos que ni 5 minutos. Algunos de ustedes en toda la semana no beben, no comen, porque no tienen hambre ni sed. Y son un desastre. Discúlpame que se lo diga así. Meten el pie por todos lados. Hablan lo que no se debe. Piensan lo que no se debe. Hacen lo que no se debe. Y luego llegan el domingo esperando un milagro de Dios, que les arregle todo lo que destruyen en la semana. No, hermanos. Pablo hablaba de que cada cristiano va a edificar sobre Cristo. Y lo que edificas será probado por el fuego. Y si la obra de alguno permaneciere, este va a recibir recompensa. Si no, si la obra de alguno que construye se cae, pues ese será salvo, dice, pero perderá su recompensa. Entonces, ¿cómo estamos edificando nuestra vida, nuestra familia, tu trabajo, tu negocio, tu carrera? ¿Cómo estamos edificando nuestra vida espiritual? ¿Cuál es la prioridad? Ese es el punto. Entonces notamos que las primeras 4 bienaventuranzas, y vamos a Mateo 5 rápido, nomás dele aquí atrásito donde nos quedamos. Las primeras 4 bienaventuranzas habla de pobreza de espíritu, del llanto por la necesidad de Dios, de la humildad, la mansedumbre ante Dios y de hambre y sed de Dios. Si ustedes notan, estas primeras 4 características hablan del carácter del discípulo. Es decir, hablan de una situación interna del corazón. Humildad, mansedumbre, necesidad de Dios, hambre, sed de Dios. Entonces está hablando del espíritu, del corazón, de lo más profundo del hombre, de la mujer, del ser humano. Ahora, estas primeras 4, si notamos bien, todas van entrelazadas, es como una cadena, vamos, con eslabones. Uno agarra de otro, de otro, de otro, de otro, de otro. Porque lo que viene a continuación, en el versículo 7, Mateo 5:7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, aquí la palabra misericordia viene del griego eleo, que significa compasión por las miserias y tragedias de otros. Otra vez, misericordia del griego eleo significa compasión por las miserias, las tragedias de otros, los sufrimientos de otros. Pero la pregunta es esta: ¿cómo un verdadero discípulo puede llegar a la 5ª bienaventuranza? ¿Cómo? Si no tiene carácter. ¿Cómo se va a poder compadecer de otros si está hundido en el yo, en el egoísmo? Nada más piensas en ti, nada más en ti, en ti, en ti, en ti. No se puede avanzar en la vida del reino si no vamos desarrollando y dejando que el Señor, como alfarero o al barro que lo va formando, si no permitimos que Él vaya formando en nosotros estos rasgos. Tiene que haber reconocimiento de pobreza de espíritu. Tiene que haber humildad, mansedumbre. Tenemos que, el verdadero discípulo, como siente esa impotencia, llora. Lo persiguen por causa de Cristo y llora, y llega la consolación. Pero luego enseguida tiene que haber un hambre y sed de Dios. Al no haber hambre y sed de Dios es que muchos empiezan a buscar en el psicólogo el consejo de Walter Mercado, el consejo hasta del pastor quieren el consejo. Siempre que alguien viene a que yo le dé un consejo, le digo, mire, todo lo que yo le voy a decir está en la Biblia, Usted lo pudo haber leído antes, pero yo se la voy a hacer fácil. Es más, quiero aprovechar. Hay algunos que necesitan algún consejo y como ven un montón de gente dice, no, pues no me atienden. No, sí lo atendemos. Ahora, si usted, hay gente tímida, yo entiendo esto, pero algunos
están haciendo algo que les va a ayudar, y se los comparto abiertamente. Si usted es una persona así tímida, escríbame un correo. Es más, es hasta mejor en muchas ocasiones, porque me cuentan el asunto y no le dan muchas vueltas. Porque a veces la gente, estoy hablando y pastor, fíjese, a ver, ¿en qué le puedo servir? Bueno, es que fíjese que es que el perro que tengo en mi casa me ladró. ¿Y qué más? Entonces yo le dije, cállate, perro, no me ladres. Entonces, pues ya me quería yo venir y ay, que se me atraviesa el vecino y le dan una. No, entonces yo trato de ser amable y le digo, hermana, trate de ir al grano. O lo mejor, lo más, no le dé tanta vuelta. Entonces, escríbame un correo. ¿Dónde está el correo? En la página, o si no, pues escríbanlo por allí. Chuy Olivares, es bien fácil. @prodigy.net.mx. Y mándeme un correo. Nomás no me regañe. Eso sí no lo acepto. Si alguien me manda, los borro de inmediato, no los atiendo. Porque eso debe de decírmelo de frente. Y estoy hablando de consultas, de consejos, ¿de acuerdo? Porque luego algunos dicen, porque hay algunos hermanos, que usted, quién sabe qué, no, y luego les contesto y son anónimos, son seudónimos. Esos no. Bueno, sigamos adelante. ¿Cómo puedo yo tener la bienaventuranza de ser un hombre? ¿Cómo puedes tú tener la bienaventuranza de ser una mujer misericordiosa? Fíjate, eso es exactamente lo que un discípulo entiende. Misericordia, compasión por las miserias y tragedias de otros. ¿Qué hizo Dios con nosotros? Tuvo misericordia. Es decir, que Él tuvo compasión de la condición en la que estábamos, de muerte. Nuestra vida era una tragedia, íbamos derechito al infierno. Entonces Dios, que es grande en misericordia, mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mostró su amor y la misericordia van juntas, son como gemelas, el amor y la misericordia. Entonces, ¿cómo un discípulo de Jesús puede tener un corazón misericordioso si no tiene los otros rasgos de carácter? No puede avanzar en el reino. ¿Entienden? No pueden. Entonces el discípulo de Jesús tiene muy presente que ha recibido la misericordia de Dios. Ahora, ¿qué es lo justo y lo recto y lo correcto delante de Dios que haga uno que recibió misericordia? Hacer misericordia. ¿Qué es lo justo, lo recto delante de Dios que haga un discípulo que entiende que ha sido perdonado? ¿Qué es lo justo que tiene que hacer con otros que le ofenden? Perdonar. Y algunos dicen, todavía no me nace, no siento. Es que si supiera usted lo que me hizo, no me importa lo que te hicieron. Lo que sí te aseguro es esto: más que lo que le hicieron a Cristo no te han hecho, Entonces, ¿cuál es la discusión? Probablemente no hay nacimiento de nuevo. O en segundo lugar, estás desobedeciendo y te estancas, te quedas ahí. Entonces, hay una historia que quiero para irnos sobre el final, que está en Lucas capítulo 10, que es maravillosa ilustración que Jesús hace sobre la misericordia. Es la historia que se conoce como el buen samaritano. Así se conoce la historia, aunque la Biblia no dice eso. Lucas capítulo 10, versículo 25. Trata aquí de gente que va a la iglesia, va al templo. Varios tipos de personas. Aquí habla de ladrones, de religiosos, pero habla de un samaritano que hizo misericordia, fíjense. Qué interesante. Lucas 10, versículo 25. ¿Ya lo encontró? Bueno, voy a leer. Dice: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. Aquí probarle significa tentarlo. En nuestro idioma jalisquillo es ponerle un 4. Ponerle una trampa a Jesús.
para avergonzarlo, según él, según este intérprete de la ley. Ahora, ¿qué era un intérprete de la ley? Era uno que estaba dedicado en cuerpo y alma todo su tiempo completo, a estudiar las Escrituras, en este caso el Antiguo Testamento, para interpretarlas y luego enseñárselas al pueblo. Ese era un intérprete de la ley. Entonces llega Jesús diciendo que él era el Mesías, pero este no cree. Entonces dice, para ponerle una trampa a Jesús, le dijo para probarle: maestro, y yo me imagino a Jesús así mirándolo. ¿Tú eres mi discípulo? Es decir, fíjate, este tramposo le llamó a Jesús maestro, lo cual pudiera implicar que él era un discípulo, diciendo, yo soy un discípulo tuyo, maestro. Bueno, acuérdense que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará. Y este es uno de ellos. Maestro, le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Haciendo qué cosa? Él tenía en su mente, bien metido, que la vida eterna se ganaba haciendo buenas obras. Porque la ley, el propósito de la ley era decir, si tú haces esto, esto y esto y esto y esto, tú vas a tener el favor de Dios. Pero resulta que nadie podía hacer nada. Porque por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado delante de Dios. ¿Cuál era el propósito de la ley? Mostrar nuestra pobreza de espíritu, pero no todos la reconocen. Mostrar que somos pecadores, ese es el propósito de la ley, según Pablo a la epístola a los Romanos. Entonces, él dijo, yo le voy a preguntar y pues yo, lo que me diga yo lo hago. Ahora fíjate la respuesta. 26, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? Jesús sabía que era un intérprete de la ley. ¿Qué está escrito en la ley? Pero enseguida le hace una pregunta muy interesante. ¿Cómo lees? Esta frase significa, ¿cómo entiendes lo que lees? ¿O qué entiendes lo que lees en la ley? Eso significa, ¿cómo lees? ¿Qué entiendes? Entonces el 27, aquel respondiendo dijo, bueno, leo y entiendo esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y él cita un mandamiento que estaba en la ley. Así leo y así le entiendo. Y le dijo Jesús, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, haz esto, ¿qué significa haz esto? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces este se quiso pasar de listo, porque dice, como a Dios no lo vemos, no dijo, fíjate lo que le dice, para 29, pero él, o sea, este intérprete, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Noten que no dijo, ¿quién es Dios? Porque como no lo vemos, no lo vemos. Entonces le dice, ¿y quién es mi prójimo? Jesús le había preguntado, ¿cómo entiendes cuando lees? ¿Qué entiendes? Entonces él dijo, ¿y quién es mi prójimo? Oh, mira qué pregunta tan sabia. Y este hombre era un intérprete de la ley. Lo que pasa es que la pregunta de Jesús y la respuesta de él lo agarró. El que cayó en el 4 fue él. Porque le estaba dando la razón, amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Pero luego él se vino a algo que supuestamente no entendía. ¿Y quién es mi prójimo? Pero al ser un intérprete de la ley y decir quién es mi prójimo, es como si yo como pastor digo, ¿y qué es nacer de nuevo? ¿Y qué es el perdón? Así suena.
¿Te imaginas que yo me paro aquí y les digo, les voy a hablar del perdón, pero no sé qué es? Ustedes van a decir, ay, pues qué clase de pastor es este, que va a hablar del perdón y ni él sabe lo que es el perdón. Entonces imagínate un intérprete de la ley preguntando algo tan elemental. ¿Y quién es mi prójimo? Porque la palabra prójimo significa el más cercano. Ahora, ¿quién es tu prójimo más cercano? Tu esposa. Si tú eres un varón casado, ¿quién es tu prójimo más cercano? Tu esposa y tus hijos. No tu mamá. Si tú eres casada, ¿quién es tu prójimo más cercano? Tu esposo y tus hijos. No tu mamá, ni tu papá, ni tu comadre, no. Hay un orden, fíjate. La Biblia dice que si alguno no provee para los de su casa, es peor que un incrédulo. O sea, sí, miren, hay gente, hay hombres que son muy atentos con la vecina y con la secretaria en el trabajo, y a la esposa la dejan ahí con las 2 bolsotas de mandado. Pero por acá son bien atentos. Permítame, sí, cómo no. Eso es injusto. Eso es injusto. Hay hombres que se gastan la quincena con sus amigotes y no le dan el pan y la leche a sus hijos. Eso es injusto. Y luego vienen a la iglesia a pedir un milagro. Váyase mejor a pare de sufrir. Nomás que allá le van a cobrar una lana. ¿A poco que cree que es gratis? Entonces este hombre, ¿y quién es mi prójimo? Bueno, Jesús respondió, versículo 30, y le lanza una historia extraordinaria, hermanos. Le dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Era una distancia como de 30 kilómetros. Y cayó en manos de ladrones. Los ladrones son un tipo de personas aquí, unos personajes que Jesús está mostrando en esta historia. Cayó en manos de ladrones. Vemos a un hombre X que cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, le quitaron todo. No era ningún predicador de esos que piden los relojes y los aretes, no. Eran ladrones, aunque también son ladrones estos. Los cuales le despojaron, pero no solo lo despojaron, lo hirieron, lo golpearon, tal vez le metieron alguna daga, qué sé yo, lo dejaron malherido y se fueron dejándole medio muerto. Bueno, este grupo de personas tiene una filosofía de vida que dice, lo mío es tuyo. ¿Así es? No, es todo lo contrario, lo tuyo es mío. Esa es la mente de muchas personas. Siempre están codiciando. Esa es la mente del ladrón. Lo tuyo es mío. Y a como sea te lo voy a quitar. ¿Cómo vive usted? ¿Pensando en que lo que otros tienen es suyo? Y usted le quita a lo que cuando usted le quita a sus hijos lo que les pertenece por justicia, usted es un ladrón. Ay, se oyó medio feo. Pero es la verdad. Entonces estos vivían con ese asunto de lo mío es tuyo, presta para acá. ¿Cuántos son como esos? Bueno, sigamos. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Vamos a poner, descendió un pastor por aquel camino. Descendió un ministro. Vamos a poner un sacerdote católico, un pastor, un ministro de los testigos de Jehová, Aarón, el de la hermosa provincia. O sea, alguien que ministra en la casa de Dios, que predica. ¿Y qué predica un predicador? Pues habla del perdón, habla de la misericordia de Dios, ¿sí o no? ¿Pero qué hizo este? Dice que iba caminando y lo miró. Probablemente escuchó la voz de aquel, ayúdame, ayúdame por favor. Y lo vio todo sangrado y lo miró y pasó de largo. ¡Qué increíble! Iba a decir algo, pero mejor no lo digo.
No, porque el otro día dije algo y se me ofendieron. Es que a veces uno, no voy a decir nada. A menos que me dé un billetito. No lo voy a decir, no lo voy a decir. Porque hay algunos aquí y mejor ahí muere. Pero nada más lo pienso yo. Ok. Este sacerdote pasó, lo miró, lo vio tirado ahí y se siguió de largo. Ah, qué tremendo hombre de Dios. Fíjate nomás. Wow, este probablemente dijo, no, tengo que servir al Señor. Yo no me puedo detener aquí. Yo no me puedo manchar las manos, ni lo conozco, no sé ni qué onda con este. Y se pasó de largo. Dice el 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. ¿Quién era un levita? Los levitas eran los que servían dentro del templo, en múltiples oficios o cosas que hacían. Entre otras, eran los cantores del templo. Entonces podemos decir que era el más famoso alabancero de la comarca. Y seguramente iba a dar un concierto ese día. Entonces no podía llegar tarde porque había cobrado la entrada y tenía que ir a entretener a sus fans y a darles autógrafos ahí, ¿verdad? De su última grabación, para la gloria de Dios. Entonces, pues ahí iba rumbo a dar su concierto y lo vio que estaba ahí, malherido, tirado, sangrante, sediento, hambriento, temblando, qué sé yo. Dice que lo miró y pasó de largo. Mire, tanto el sacerdote está hablando de los religiosos que dicen, ay Dios, y no es cierto, no hacen nada. O sea, ¿cómo no pueden ser misericordiosos? Porque no tienen el corazón transformado. Mire, tanto el sacerdote como el levita tenían una filosofía de vida. Lo mío es mío. Los ladrones es, lo tuyo es mío. El levita y el sacerdote es, lo mío es mío. Y déjeme decirle, la mayoría de los cristianos de hoy estamos hundidos en esa filosofía. Lo mío es mío. A mí me ha costado. Mire, anoche al terminar este mensaje, se me amontonaron aquí. Ay, pastor, Dios me habló. No, pues qué bueno, hermano, qué bueno que Dios le habló. Es que, entonces alguien, una persona me contó una historia. Es que, fíjese que una vez, pues cuando yo estaba niña, pues yo vi cuando unos hermanos le hicieron una ofrenda a mi mamá, que estaba en una necesidad. Yo era un niño y yo vi cuando le dieron. Dice, y pues el otro día fue a buscarme estos hermanos y yo me acordé de ellos. Dice, y me pidieron una cantidad bien poquita. Dice, y no les quise dar. Y estaba así como nervioso. Le dijo, bueno, pues ándale, ve y dale. Así, ándale, ve y dale. O sea, entonces yo le digo, ¿y por qué vienes a decirme a mí o qué? No, pues que para que te diga que hiciste bien. No, pues ¿cómo te voy a decir? La misma palabra ya te lo dijo. Entonces, lo mío es mío, ¿verdad? Lo tuyo es tuyo. Mira, vamos aclarando las cosas. ¿De quién es lo que tienes? Ah, ¿en serio? ¿Y si te lo pide, qué onda? Ay, los va a probar. ¿Estás oyendo, padre? ¿Estás oyendo, padre? ¿Estás oyendo? Mira, normalmente esto viene para hacer misericordia, viene en el momento cuando tienes unos pesos de sobra. No peso, sino pesos. Que te sobra allí un excedente de dinero, estoy hablando de dinero. Entonces, ahí viene, hermano, se te presenta el herido, el necesitado. Ay, ¿qué vas a hacer? Miren, les voy a contar un secreto, hermanos. Yo todavía lucho con eso. ¿Saben por qué? Porque sigo en la carne, es decir, en este cuerpo imperfecto. Miren, la palabra de Dios, por eso tenemos que tener hambre y sed de la palabra de Dios.
Porque la palabra, cuando escuchamos la palabra de Dios, nos sensibiliza. Si somos hijos de Dios, nos sensibiliza y nos recuerda que nos hemos estado alejando de ciertas cosas elementales. Algunos de ustedes yo los conozco, a muchos un poco más que a otros, y algunos de ustedes yo he visto cómo Dios los ha prosperado materialmente. Es evidente de cómo llegaron y cómo Dios los ha bendecido. Pero también puedo percibir que en esa prosperidad has dejado la sensibilidad hacia las necesidades de otros. Y antes tú querías la casita de $1,000,000, la lograste, pero luego seguiste prosperando y ahora quieres la de 3 millones, la lograste, pero ahora quieres la de 5, y eso te ha llevado a una insensibilidad, a decir, ay, tengo necesidad. ¿Tienes qué? ¿Tienes qué? ¿Necesidad? De una casa de 5 millones de pesos. Una vez que la logras, ¿quieres una de 10? No, ahora quieres una casa en Puerto Vallarta. Entonces dices, ay padre, tú sabes que yo tengo esa necesidad. ¿Tienes esa qué? Entonces eso te lleva y nos lleva a ser insensibles, porque nada más pensamos en nosotros. Entonces comenzamos, lo mío es mío. Pero este mensaje nos va a tratar de corregir para otra vez ubicarnos y no desatender este rasgo del carácter de un hijo de Dios. Vámonos sobre el final. Versículo 33. Pero un samaritano, ¿saben que los judíos y los samaritanos no se trataban? Se odiaban entre sí. Los judíos les decían a los samaritanos, perros, inmundos les decían. Y los samaritanos también les decían cosas, se odiaban entre ellos. Pero un samaritano que iba de camino también a hacer sus asuntos, a lo mejor iba a un negocio, o a lo mejor iba a la playa allí del lago, bueno, ahí cerca del mar, qué sé yo, él iba de camino, no dice qué iba a hacer, pero él iba de camino. Vino cerca de él, significa que pasó cerca de él, o sea, quedó tirado junto al camino, herido aquel hombre. Dice, y viéndole, noten que los 4 anteriores, o sí, los 3 lo vieron. Unos lo vieron para quitarle, otros 2 lo vieron y pasaron de largo. Este pasó, lo vio, ¿y qué dice aquí? Y viéndole, fue movido a misericordia. Significa que cuando lo vio, tuvo un sentimiento de compadecerse, porque lo vio mal. Entonces fue movido a misericordia. ¿Qué significa misericordia? Compasión por las miserias y las tragedias que otros están pasando. Ahora, ¿qué hizo? Versículo 34, y acercándose. O sea, no, ni se lo llevó al pastor para que lo ayudara. Ayer otra vez, oiga pastor, yo ya siempre me voy al último. Y llegó alguien corriendo, ¿usted es el pastor? Le digo, sí. ¿Usted estuvo en la reunión? ¿Cuál? ¿Cuál? Dice. Pues es que tengo necesidad, dice. Y me dijeron que usted me ayuda. Ah. No dice que me los manden a mí, ¿verdad que no? ¿Qué hizo el samaritano? ¿Se los llevó al sacerdote? ¿Se los llevó al levita? ¿Se los llevó al pastor? No. Hermano, usted va a tener enfrente de usted la gente que va a estar en esa necesidad y que usted va a necesitar ser movido a misericordia. Entonces, dice, vendó sus heridas. Esto implica que se ensució sus manos. ¿Sí? ¿Qué más? Echándole aceite y vino. El aceite y el vino. El aceite se usaba como medicina, era medicinal, y el vino para fortalecer también y curar también heridas. Entonces él llevaba como su botiquín para lo que se pudiera presentar en el viaje.
y no escatimó en compartir con lo que él tenía, que le había costado, lo había comprado, y compartir con el que estaba en una tragedia. Entonces le puso aceite y vino, lo curó. El vino, al tener alcohol, pues hacía de antiséptico, ¿sí? Entonces le limpió, le puso aceite y poniéndole en su cabalgadura, esto implica que lo cargó. Ahora, ¿cómo hay que amar a Dios? Con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, con todo. ¿Qué estaba haciendo este? Porque el mandamiento completo es: amarás al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. El asunto es que nos amamos más a nosotros mismos y a Dios lo dejamos en segundo, tercero y al prójimo en quinto lugar. Entonces, esto implica que usó sus fuerzas y sus posesiones, lo que él tenía. ¿Qué más? Lo llevó al mesón, o sea, su tiempo, y cuidó de él. Dio su tiempo. Muy pocos cristianos dan de su tiempo para beneficio del prójimo. A veces dice la gente: no, pues yo siento así como un llamado a ministrar ahí con los niños, pero no tengo tiempo, dice. No tengo tiempo. Bueno, debería de hacerse un tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, yo digo, no sé. 35. Otro día al partir sacó 2 denarios, dinero, y los dio al mesonero y le dijo: cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Este samaritano tenía el corazón del verdadero discípulo. El verdadero discípulo tiene en su corazón este pensamiento: lo mío es de Dios. A ver, otra vez. ¿Lo tuyo de quién es? ¿De veras? Lo tuyo es de Dios. ¿Tu tiempo de quién es? De Dios. ¿Tu alabanza de quién es? Tu reconocimiento, tu fortaleza, todo es dado por Dios, hermanos. Concluyo. ¿Qué es lo que Jesús está enseñándonos? A ser como Él. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso, es perdonador, es bueno, es justo y recto. Yo en lo personal, como simple cristiano, reconozco que todavía me falta mucho. Pero eso sí les digo, estoy ahí en la carrera. O sea, yo no digo, pues yo ya soy así, les guste o no. No, porque eso no sería justo ni recto. Déjame terminar con una historia. Ha habido varios casos que se parecen. Ayer lo conté de una manera, hoy voy a contar otra cosa que sucedió. Estaba un hombre parado en una esquina esperando un taxi, y enfrente, en la otra esquina, estaba una señora que se veía de aspecto humilde, que vendía pan y algunas frutas y eso. Entonces, unos vagos, traviesos, malandrines, se acercaron con ella, aparentemente le compraron, pero no le pagaron. Entonces: oiga, págueme, págueme, y eso, pues estos se echan a correr, pero se tropiezan y tumban todo aquello. Entonces aquel hombre estaba viendo todo y dijo: pero ¿por qué hacen esto estos hombres, estos muchachos? ¿Pero por qué hacen eso? Entonces, cuando él que está viendo todo, se acerca, y la mujer estaba llorando. Y la mujer, queriendo recoger todos sus panes y su frutita que vendía allí, y aquel hombre se dio cuenta que la mujer era ciega. Entonces aquel hombre dijo: es que no puede ser. Y sacó su cartera y le dio unos billetes y le dijo: señora, con este dinero usted vuelve a surtir su mesita de pan y de frutas. Y le da el dinero, y la señora, pues gracias, le dice. Entonces aquel hombre se va, y la mujer
alza la voz y le dice: oiga, señor, dígame por favor, ¿es usted Jesús? ¿Es usted Jesús? ¿Entendieron ¿Es usted Jesús? ¿Cuánto nos parecemos a Jesús? Algunas señoras se parecen a Paquita, la del barrio. Y algunos señores al Chavo del Ocho. Ay, hermanos, yo reconozco mi pobreza de espíritu. Y estas enseñanzas, quiero decirle, hermano, también son para mí, ¿eh? No crea que no. Porque al bajar de aquí y vivo como cualquiera de ustedes, Dios también a mí me prueba. O sea, yo no soy alguien especial, yo no soy diputado del reino de Dios, ni senador del reino de Dios, que tengo fuero, que puedo hacer lo que me da mi gana y nadie me toca. No, hermanos. En el reino de Dios es justicia, gozo y paz. ¿Justicia qué? Rectitud. Y Dios demanda, lo que demanda de mí lo demanda de ustedes, lo que demanda de ustedes lo demanda de mí. Entonces todos vamos en el mismo camino. Lo único es que a mí me tocó enseñarle las leyes del reino de Dios, de cómo son los discípulos. ¿Cuántos quieren continuar? Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que produzca en nosotros, pónganse de pie, un profundo deseo de hambre y sed de Él, para poder entonces nosotros manifestar el amor de Dios. Padre, te damos gracias. Te pedimos que nos des hambre y sed de ti, de tu justicia, de tu palabra. Te pedimos, Señor, que sigas trabajando en nuestro corazón. Queremos ser como tú, Señor, que la gente aún nos pueda confundir contigo, Señor. Que nos parezcamos tanto a ti, que seamos confundidos contigo, Señor. Reconocemos que nos falta mucho. Ayúdanos, Señor. Queremos de verdad ser discípulos tuyos. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.